Romanos 1, versículos 16 al 32. Romanos 1, 16 al 32. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, en los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que Él, Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, ingenian maldades y se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Independencia y Libertad. Y como vemos en Romanos, no es que no conozcan a Dios, sino que no quieren obedecerlo. Desde tiempos antiguos la humanidad ha anhelado vivir libre de opresión, con autonomía y dignidad. En ese contexto, los conceptos de independencia y libertad han sido exaltados como virtudes fundamentales en el desarrollo de los pueblos y de los individuos. Los conceptos de independencia y libertad suelen usarse como sinónimos, pero encierran significados distintos. Mientras la independencia se refiere a la autonomía externa, liberación de poderes opresores, la libertad implica una capacidad interna para actuar según la voluntad propia y moral. Y desde que leí los párrafos con que inicia la Declaración de Independencia, seguramente escritos por Thomas Jefferson, me han parecido extraordinariamente conmovedores. Los dos primeros dicen así: cuando en el curso de los acontecimientos humanos
se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos antiguos establecidos. Y en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra que el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Y lástima para México que no es la declaración de independencia de aquí. John Quincy Adams, hijo de John Adams, años más tarde apuntó, el segundo y el sexto presidente de Estados Unidos: la más alta y trascendental gloria de la Revolución Americana fue esta. Conectó en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los preceptos del cristianismo. Y veamos qué podemos aprender sobre la independencia y la libertad, Biblia en mano. Lo primero que vamos a ver es similitudes. En Éxodo 12, 43 al 51. Éxodo 12, 43 al 51. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar en ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que haya comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Este mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón por escuadrón. Amén. La independencia implica la capacidad de un ente, sea una persona, grupo o nación, de gobernarse por sí mismo, sin estar subordinado a una autoridad externa. En el plano histórico-político, representa el rompimiento de la dependencia colonial o de un poder externo. A nivel personal, alude a la autosuficiencia o emancipación respecto a otras voluntades. La libertad, por su parte, es la condición de quien no está esclavizado ni limitado arbitrariamente. Tiene un carácter más profundo que la independencia,
ya que no solo se trata de no estar sometido a otros, sino de vivir conforme a una verdad superior y con responsabilidad. Desde el punto de vista bíblico, la independencia humana puede ser vista tanto como una bendición como un riesgo. Dios concedió a los seres espirituales la capacidad de decidir si quieren tener o no una relación personal cercana, íntima de amor con Él. Entiéndase el libre albedrío, mediante el cual se obedece o desobedece a Dios. Génesis 2, 16 al 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y como bien sabemos, cuando esta independencia se ejerce al margen de la voluntad divina, conduce a la caída, como en el caso de Adán y Eva. Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Amén. Por otro lado, hay ejemplos positivos de independencia, como la resistencia de Moisés ante Faraón, en nombre de la libertad del pueblo de Dios. Éxodo 5, del 1 al 9. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Amén. Entonces, en este caso, la independencia se dirige hacia un bien mayor: servir a Dios sin restricciones humanas. En la Biblia, la libertad es un tema central. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una libertad que no es meramente política o social, sino interior, espiritual y moral. Para Pablo, la verdadera libertad era vivir según el Espíritu, no según los deseos de la carne. Gálatas 5, 1 al 6. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaró que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obras del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor.
Tanto la independencia como la libertad suponen una ruptura con las cadenas externas, ya sean físicas, políticas o ideológicas, como sucedió a Israel al salir de Egipto y a Estados Unidos al emanciparse de Inglaterra. En ambos casos, se busca vivir con autodeterminación. Desde la visión cristiana, tanto la independencia del pecado como la libertad espiritual son dones de Dios. Salir de Egipto no solo fue una declaración de independencia nacional, sino también un acto liberador, prefigurando la redención de Cristo. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de los Corintios 5:7. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Romanos 8:1-2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y solamente mediante Cristo, porque es el Cordero que fue inmolado, es el Cordero que murió por nuestros pecados, el precio de la redención. Así que si Cristo te liberó, no te independices de Él. Vamos a ver las diferencias. Números 11, 4-10. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaba en morteros. Y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. ¿Hasta el 10? ¿Hasta el 10? Uh-huh. ¿Qué capítulo me dijiste? Es Éxodo 11. Números 11. Perdón, sí, números 11. 10. Dice: Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada a su tienda, con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado. ¿Y no dice también le pareció mal a Moisés? ¿No dice también qué? ¿También le pareció mal a Moisés? Dice que Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? No, pero en el versículo 10. En el 10 no dice nada de eso. Ok, porque la pechita dice, y que a causa de esta, el furor del Señor se había encendido sobremanera. También le pareció mal a Moisés. La independencia se enfoca más en la ausencia de dominación externa, mientras que la libertad está relacionada con la capacidad interior de elegir el bien y vivir en verdad. Una persona puede ser independiente, es decir, no depender de nadie,
Pero si está atada a vicios, miedos o mentiras, no es libre interiormente. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto habían dejado de ser esclavos en Egipto. Eran independientes, pero aún no eran verdaderamente libres, pues su corazón seguía inclinado a la idolatría y la queja. Queja que originalmente provino de, la NBI decía, populacho, asapsup, gentuza, una colección de murmuradores, con el énfasis sobre sus quejas, un grupo de extranjeros, personas entre los israelitas que no fueron descendientes de Jacob, pero viajaban con ellos. Probablemente algunos egipcios que se habían casado con israelitas ya habían decidido viajar con los hijos de Israel a la tierra prometida. Y el motivo de la queja fue el hartazgo de comer maná, la comida milagrosa que Dios les daba todos los días mientras estaban errantes. El pueblo quería carne y verduras. ¿Por qué olvidaron tan pronto la amarga carga de servidumbre que habían soportado bajo la dominación de los egipcios? Es más, ¿cómo se atrevían a decir que la comida en Egipto era de balde? Aunque el deseo en sí no era malo, sí lo fue la actitud quejumbrosa, que hizo que la gente recordara los provocativos sabores que Egipto les había ofrecido. Al igual que te pasa cuando añoras los deleites del pecado, pero olvidas sus amargas consecuencias. Para presentar un cuadro equilibrado, Moisés insertó un párrafo sobre el maná y también describió las diversas formas de prepararlo. Pero lo más importante de todo es que el alimento estaba allí todas las mañanas con el rocío. Éxodo 16, 31 al 35. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná, colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarlas para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó al Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros a la que llamaban Gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Entonces, mientras estuvieran en el desierto, recibieron el maná. Y el maná no era del gusto de todos, pero era una comida muy adecuada, que no les faltó durante sus 40 años de peregrinar por el desierto. Pero, como suele suceder, cuando sin meditar se escucha a los quejumbrosos, la queja se extiende. Y en el caso de Moisés, se extendió por todo el campamento. Al grado de que Moisés podía escuchar al pueblo sentado enfrente de sus tiendas llorando. Pero también se dio cuenta de que el Señor estaba airado. Y se sintió presionado por los dos lados. Al grado que expresó, ¿por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo, lo engendré, para que me digas, cárgalo en tu pecho, como una nodriza lleva al que mama, a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para todo este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo, danos carne que comer.
no puedo yo solo soportar todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si así has de tratarme, mátame del todo si he hallado gracia ante tus ojos. Te ruego, para que no vea yo más tu mal. Y la verdad es que Moisés se sentía abrumado. Moisés era libre, pero estamos viendo que dependía de Dios. Salmo 55, 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Amén. Encomienda al Señor tus afanes. Y entre 1400 y 1500 años después, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús ofrece una libertad que excede lo político-social, la libertad del alma. Juan 8:36. 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si el Hijo los libera, seréis verdaderamente libres. Y quien dice amar a Dios, le obedece. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice 1 Juan 5, del 3 al 5, conforme a la Nueva Traducción Viviente. Así que si Cristo te liberó, no te independices de Él. El tercer punto es independencia y libertad. Segunda a los Corintios 3, 14 al 18. Segunda a los Corintios 3, 14 al 18. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si naciste de nuevo, recibiste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. No sé si a ti te gustan los westerns. A mí siempre me han gustado. Y dado que tanto Kevin Costner como Sam Elliott me parecen buenos actores, me di tiempo para ver las series 1883 y Yellowstone. La verdad es que la actuación de estos dos no me defraudó. Sin embargo, Taylor Sheridan, que es productor, director, escritor y actor de ambas series, me dejó bien claro que es un hijo del posmodernismo. Para él, la libertad se vive siendo independiente de Dios. En el universo Yellowstone, por llamarlo de alguna manera, la propia tierra se representa a menudo como una fuerza poderosa, a veces incluso equiparada a Dios. Panteísmo. Por lo que la vida debe definirse
en nuestros propios términos, sin un Dios, según Sheridan, estrecho, lleno de juicios y horrible. Y aún así, irónicamente, para que esto valga la pena, Sheridan tiene que ofrecernos un cielo, y la visión que nos ofrece en 1883 es un concepto completamente cristiano. En ambas series se descarta al Dios de la Biblia. No hay quien lo mencione, a no ser que se trate de una maldición o una exclamación de sorpresa. No existe la creencia en la justicia de una fuente superior. Y salvo en la boda de Beth Dotton y Rip Wheeler, no aparecen pastores, sacerdotes o cosas por el estilo en la historia. Por lo que la visión de la vida de Taylor es doblemente irónica. Nos propone que debemos buscar nuestras libertades personales a cualquier precio, incluso a costa de la muerte. Pero el cielo que Elsa describe en 1883 es una nueva creación. Dicho por ella, una tierra de buenos caballos y llanuras abiertas y de relación y amor. Sin embargo, esa es la visión cristiana de la vida después de la muerte. Es el paraíso, el Edén al otro lado de la resurrección. Es lo que los inmigrantes en la caravana y los Dotton estaban buscando. Casi se podría sacar de las páginas de la Biblia. Excepto que eso no puede hacerse porque la imagen de la nueva creación en la Biblia es Dios viniendo a la tierra y la humanidad reuniéndose en toda su diversidad individual para adorar y disfrutar del Dios que nos dio la vida, tanto la vida primera como la eterna. No debemos ser individuos que buscan su propia libertad, sino una comunidad de personas atrapadas en la libertad proporcionada por Dios. Esta nueva vida de libertad solo puede ser allá en Jesús. Y se despliega en la nueva creación que Dios ha provisto para nosotros. Esta es la visión de Dios. La vida que se encuentra después de la muerte. La libertad y la independencia son dos dones valorados y buscados tanto por los pueblos como por las personas. Se parecen en su anhelo de autodeterminación, pero difieren en profundidad y alcance. La independencia es externa, la libertad es interna. La independencia te separa de un amo visible. La libertad te reconcilia con el único Señor verdadero. Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es vital no perder de vista que solo en Dios se halla la verdadera libertad. Si Cristo te liberó, no te independices de Él. La conclusión es una aplicación actual. Juan 8, 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham
Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. 430 años esclavos en Egipto y nunca hemos sido esclavos de nadie, ni tampoco han tenido buena memoria. No es que yo no soy esclavo de nadie, ¿cómo no? Nada más ráscale a tu pecado favorito. En el mundo moderno, muchas naciones celebran su independencia con orgullo, lo cual es justo. Pero esto no debe confundirse con libertad plena. Hay países independientes políticamente que viven en dictaduras internas y personas económicamente independientes que son esclavas del pecado, del miedo o del orgullo. Cuba es independiente, pero realmente no son libres. Venezuela y Nicaragua son independientes, pero no son libres. Y México, pon tus barbas a remojar. Los seres humanos aman la libertad, pero al ignorar la verdad, desconocen la verdadera libertad. Desconocen la verdad que santifica, que libra de la ignorancia y del pecado. La ignorancia impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas. El pecado es el fruto de la concupiscencia, de la pasión desordenada. El pecador es esclavo del pecado porque es seducido y atraído por la pasión en lugar de ser él el dueño, el controlador de sus pasiones. Santiago 1, 14 al 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Amén. Y nada más acuérdate del rey David. Se dejó llevar por su lujuria y Urías el Eteo terminó muerto. La mejor expresión de la libertad es el servicio. Gálatas 5, 13 al 14. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. La disposición a servir por amor a los demás nos libera del peor enemigo de la libertad, que es el egocentrismo, por el que el hombre pierde su vida en un intento de salvar su yo. La verdadera libertad, según la Biblia, se halla en Cristo y es la única capaz de transformar tanto al individuo como a la sociedad. Deja de creer en los políticos, deja de creer en los partidos. Si no te vuelves a Cristo, no hay cambio posible. Esta nación está metida en tantos líos porque es idólatra, porque no se ha vuelto a Cristo. La independencia puede quitarte las cadenas externas, pero solo la libertad en Cristo puede romper las cadenas del alma. Y concluyo diciendo, si Cristo te liberó, no te independices de Él. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por esa libertad que tú nos has dado. Gracias porque conocemos la verdad, te conocemos a ti, que es el camino y la verdad y la vida. Y al conocerte, somos libres. Ayúdanos con aquellos tropiezos que todavía tenemos,
cuando nos dejamos llevar por nuestro yo, cuando le hacemos caso a lo que nuestro pecado favorito nos está invitando a hacer. Perdónanos por nuestras fallas y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero sobre todo, Señor, gracias por esta libertad que vivimos dependiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, amigos y hermanos de Internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Y piensa que no es lo mismo ser libre que ser independiente. Shalom, shalom. Estamos despedidos.